magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ahora como magistrado en el Tribunal de Cuentas, y también tiene un sombrero que es el de santeño. Y ahora yo estoy en desventaja. Tengo 2 santeños, yo un herrerano. Así que vamos a ver qué pasa. Don César Ruilova también, oriundo de la Villa de los Santos. Don César. Buenos días, Álvaro. Buenos días, magistrado y paisano. La diferencia es que yo soy villano, pero con B alta, no ser magistrado, ¿no? Porque ahora hay todos unos conceptos, villano con V, que puede ser de la villa, o villasoletano. Bueno, se han ido inventando algunas cosas. Yo siempre digo que villano con B alta, de los buenos, pues, como es el magistrado. Bien, nada más que se ríe don Tito Cigarruista. Oiga, gracias por estar acá con nosotros. Siempre que tenemos la oportunidad de conversar, antes de conversar con el señor, tengo que cumplir con los que hacen posible este programa. Practica el autocuidado y la corresponsabilidad antes y después de tocar alguna superficie de contacto en las estaciones y trenes. Recuerda utilizar gel alcoholado o alcohol al llegar a tu destino. Lávate las manos con agua y jabón. Sigue la guía de autocuidado del Metro de Panamá, que ahora tiene una interesantísima campaña donde le pide a los usuarios del metro guardar silencio. Esa es otra fórmula y muy buena y que ha dado muy buenos resultados en el mundo, manteniendo el silencio, la boca cerrada. Usted también tiene un mecanismo de controlar el virus. Dicen que en boca cerrada no entra ¿qué? César. Virus. No entra virus y no sale virus. Bueno, ese debe ser el eslogan ahora. Bien, IDEPSA Panamá maneja el 100% de la materia prima que consume la industria avícola, porcina y ganadera del país, estimados amigos. También quiero recordarles a todos ustedes que digitaliza tus negocios con Credit Corp Bank. Adquiere gratis nuestro botón o enlace de pago sin cargos, de integración y sin mensualidades por 3 meses. Escríbenos a esales@creditcorpbank.com y empieza a vender online ya. Aplica solo para nuevas afiliaciones. Promoción válida del 27 de enero al 27 de abril del 2021. Y les decía, en reiteradas ocasiones hemos tenido la oportunidad de conversar con el magistrado Alberto Cigarruista y siempre tiene un tema que le preocupa y es la lucha por la corrupción o contra la corrupción en este país. Y desde el Tribunal de Cuentas, esa es una de las trincheras donde se lucha precisamente contra la corrupción. Y sería bueno, breve, conciso y preciso, que le explique usted a los estimados amigos que nos sintonizan esa lucha que hacen ustedes a través del Tribunal de Cuentas, ¿cómo es? Adelante. Sí, gracias Álvaro. En primer lugar, decirle al país que es un placer conversar contigo, al igual que con el licenciado Ruilova, hijo de una familia amiga nuestra. No todos los días uno tiene la satisfacción de conversar con 2 dignos azuerenses y darte las gracias por la invitación, porque este programa nos permite a nosotros en el Tribunal de Cuentas cumplir con la función que nos corresponde en mayor forma y decirle al país cuál es mi visión en materia de corrupción. Yo le he estado diciéndole permanentemente a los funcionarios del Tribunal de Cuentas que esta institución tiene que ser la mejor del país, tiene que ser mejor que el Canal de Panamá, que la autoridad del Canal de Panamá, porque de nada nos sirve que el Canal de Panamá sea eficiente, que el Canal de Panamá produzca mucho dinero si la plata nos la robamos los panameños y no llega al presupuesto nacional para la satisfacción de nuestros indígenas, de nuestros campesinos, de nuestros negros de la periferia, que son los más pobres de la República. Ahí es donde está el daño de la corrupción. La corrupción se la lleva a los que más tienen, o los que medianamente tienen, y afecta a los más pobres y a los más necesitados de Panamá. Entonces siempre le he estado diciéndole a los nuestros, tenemos que llegar al trabajo con puntualidad, tenemos que trabajar con responsabilidad, tenemos que trabajar a ser los más serios, los más moralistas, los más honestos, porque uno para castigar a los demás, para sancionar a los demás, uno necesita en primer lugar tener moral, la fuerza moral. Y le he dicho a los funcionarios nuestros que lo más importante para el Tribunal de Cuentas de la República de Panamá
en esa lucha contra la corrupción no es quitarle a una persona el automóvil, la finca, las cuentas bancarias, el apartamento, la casa, porque eso crea problema social, que el fin nuestro es el mensaje, y por eso te agradezco que nos da la oportunidad que el país sepa que nosotros existimos, qué es lo que hacemos y que la corrupción no paga, porque la corrupción no paga. Imagínate, Álvaro, imagínese, César, que en estos momentos, hoy día, nosotros tenemos 432 cuentas secuestradas. Bienes inmuebles, finca, tenemos 501. Bienes muebles, 148. Certificado de garantía, 12. Y vehículos tenemos 799 automóviles secuestrados. De gente que le roba al país. Y todo eso que te he leído asciende a un monto cautelado por el orden de 35 millones de dólares. Pero la lesión que nosotros tenemos en estos momentos que investigar anda por el orden de los 278 millones de dólares. 278.9 millones de dólares que malos panameños le han robado al país o que por negligencia le causan un perjuicio al Estado panameño. Por ejemplo, tenemos casos del Seguro Social que alquilaron en Las Tablas, provincia de Los Santos, un edificio, pagaban $13,990 mensuales y lo tuvieron desocupado durante 3 años, pagándole al dueño del edificio el alquiler mensual y nadie se mudaba. Entonces, la ley nuestra 67 del 2008 sanciona y castiga no solamente el dolo. Yo, Alberto Cigarruita, que me robo un combustible del MIDA en la provincia de Los Santos, que sé que estoy en mis sanos juicios cometiendo un delito, pero a través ocasionándole una lesión patrimonial al país, yo sé que eso es dolo, pero también por culpa, por negligencia, se sanciona la culpa y la negligencia. El funcionario público que envía a uno de sus funcionarios a hacer una diligencia, a llevar a sus niños a la escuela, cuando el automóvil del Estado no es para eso. Y en ese momento alguien lo denuncia. Bueno, se abre una investigación o colisiona el carro, se vuelca con el carro. Todo eso se sanciona desde el dolo hasta la culpa. ¿Cómo funciona, para que sepa el país, el Tribunal de Cuentas? Bueno, alguien denuncia. Aquí tenemos maestros, aquí tenemos médicos, aquí tenemos profesores universitarios, aquí tenemos grandes empresarios del país. Profesores universitarios, porque usted no puede trabajar 2 veces con el mismo horario. Tenemos profesores universitarios que trabajan en la universidad tiempo completo y trabajan en colegios secundarios tiempo completo. Eso no se puede, porque usted no es Dios, usted no puede estar en 2 partes al mismo tiempo. En una de las partes usted está cobrando sin trabajar. Entonces, o simple y sencillamente, la maestra que sale preñada, como decía un buen santeño, se va de licencia, viene una nueva maestra, tiene su bebé, la maestra anterior, regresa a la maestra titular, regresa a su trabajo y la que se va sigue cobrando. O el que cobra 120 para los 65 y también cobra la pensión de viudez de la Caja del Seguro Social. Entonces es un sinnúmero de conducta que sanciona la ley. ¿Cómo funciona el proceso? Bueno, la Contraloría General de la República, cuando reciba algún informe de que algún panameño, algún mal panameño, porque no es buen panameño el que le causa un daño a su patria, porque simple y sencillamente no entiende el concepto patria y no sabe que patria es él, no sabe que patria son sus hijos, no sabe que patria son sus nietos. Entonces no ama a su patria, porque tú no le puedes hacer daño a tu familia, a tus hijos, hacerte daño tú mismo. Entonces, aquel que no entiende el concepto patria no puede ser un buen panameño. Y luego entonces alguien denuncia en la Procuraduría, presenta una nota a la Fiscalía General de Cuentas contando que en tal universidad, en ONACHI, en la Universidad Nacional, está aconteciendo tal o cual cosa, en un hospital está aconteciendo tal o cual cosa. Entonces, nosotros le remitimos esa nota al Contralor General de la República, quien tiene que hacer un audito, realizar un audito. Ese audito, el Contralor General de la República lo remite al Tribunal de Cuentas e igualmente, inmediatamente, nosotros lo remitimos
a la Fiscal General de Cuentas. En la Fiscalía General de Cuentas se abre un proceso que tiene 3 fases. Una fase de instrucción, una fase intermedia y una fase plenaria. La fase de instrucción la hace la Fiscal de Cuentas. Lo llama usted, le toma declaración, no es indagatoria porque no estamos en materia penal, le toma declaración, le pregunta respecto de la denuncia que ha hecho, del audito que ha hecho el Contralor General de la República. Si no hay audito, Álvaro, no hay proceso. Tiene que haber un audito. El proceso patrimonial inicia la Contraloría General de la República. Bueno, la fiscal tiene 4 meses si el investigado es 1, 6 meses si el investigado son 2, para instruir el proceso. Lo remite al Tribunal de Cuentas. Nosotros acá llamamos a juicio, no secuestramos, secuestramos la cuenta bancaria, que secuestramos el apartamento, que secuestramos la finca, que secuestramos el ganado, los automóviles, las prendas que tienen en la caída del Banco Nacional, en fin, te secuestramos. Y luego entonces hay una fase de audiencia donde el abogado tiene 2 coyunturas: o pide el proceso por la vía escrita o se va a una audiencia muy parecida a la audiencia penal. Se va a una audiencia y finalmente el Tribunal de Cuentas es el que decide si usted es culpable o usted es inocente, si te condena o te absuelve. Pero aquí vienen una serie de problemas. El Tribunal de Cuentas tiene jurisdicción a nivel nacional, no tiene tribunal en las provincias. La jurisdicción nuestra, porque no hay tribunal de circuito ni tribunal superior, la jurisdicción nuestra es a nivel nacional, por lo tanto aquí no existe recurso de apelación. En la jurisdicción patrimonial no existe recurso de apelación porque no tenemos superior jerárquico. Sin embargo, cuando el legislador patrio hizo la norma jurídica, se equivocó porque no permitió recurso de apelación precisamente porque no es superior jerárquico, pero sí permitió que se pueda la sentencia demandar a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Pero resulta que la función nuestra no es administrativa, es un acto jurisdiccional y por lo tanto no tiene por qué ir en recurrirse a la Sala Tercera de lo contencioso administrativo. Estamos hablando de un acto jurisdiccional. Y por otro lado se cometió un error porque la sentencia tiene que ser declinada a la Dirección General de Ingresos, que es la que hace eleva el secuestro a embargo y de embargo a remate. Y en la Dirección General de Ingresos, tengo que decirlo con dolor en el alma, ahora el nuevo director de hoy día pareciera tener algo de ímpetu en querer hacer las cosas bien, pero para atrás, la Dirección General de Ingresos no ha funcionado. Hemos hablado con los directores de la Dirección General de Ingresos y le hemos dicho, oiga, terminen el trabajo porque la sentencia nuestra se ejecuta en la DGI, la Dirección General de Ingresos, y no la están ejecutando, lo cual es lamentable. Imagínate, como te dije hace un momento, que nosotros tenemos 432 cuentas bancarias secuestradas, de las cuales muchas ya están declinadas a la Dirección General de Ingresos para que mandan a solicitar a los bancos los dineros y no lo hacen. La Dirección General de Ingresos no ha estado haciendo su trabajo. Tenemos 501 fincas secuestradas, de las cuales muchas ya han sido declinadas a la Dirección General de Ingresos y no se ha hecho un solo remate. Tenemos 799 vehículos, pregúntame dónde están. No sabemos dónde están, porque la Dirección General de Ingresos para atrás no ha hecho su trabajo. Tenemos la esperanza que su trabajo, hoy el nuevo director haga su trabajo por el bien del país. La corrupción cada día se generaliza más. Ya te digo que la cuantía de la lesión que tenemos nosotros a investigar en este momento, anda por el orden de 278.9 millones de dólares. Con 278 millones de dólares que nosotros recuperemos, nosotros resolvemos el anuncio que están haciendo las enfermeras de una posible huelga. Con 278 millones de dólares que le roban los panameños al país, ¿cuántas vacunas de COVID contra el COVID nosotros pudiéramos comprar a la República de Panamá? ¿Cuántas escuelas no pudiéramos resolver? ¿Cuántos niños pobres dándole una beca para que vayan a estudiar a las universidades pudiéramos sacarlo nosotros del ostracismo económico? Entonces tiene que haber una responsabilidad
tanto de la Fiscalía General de Cuentas, que yo siento que está haciendo su trabajo, el Tribunal de Cuentas, que yo siento que está haciendo su trabajo, la Dirección General de Ingresos, que no ha hecho su trabajo y que tenemos esperanza que el nuevo director entienda que tenemos que atacar la corrupción, que la corrupción no genera bienestar, generará bienestar familiar si acaso no terminas en la cárcel, pero que no podemos seguir con un país sumido en la corrupción. Entonces en eso estamos. No sé si es que la Dirección General de Ingresos le presta más mérito a la materia tributaria, porque ellos también son los cobradores del secuestro, perdón, de los cobradores de los impuestos, la materia tributaria. Ellos también tienen procesos tributarios, pero le han dado prelación al proceso tributario y han mantenido en el abismo la ejecución de la sentencia, y las sentencias prescriben a los 10 años. Entonces, ustedes no meten preso a nadie, evidentemente. No. Nosotros, de una falta que cometa cada panameño por dolo o por culpa, surgen dos procesos. Un proceso penal, donde se te va a investigar a ver si vas privado de la libertad o no, como decimos los panameños, preso, y luego entonces se deriva ese mismo audito a la jurisdicción patrimonial. Lo nuestro es cobrar, rescatar lo que le robaste al país. Estamos fortaleciendo, tenemos un proyecto de ley en estos momentos en conversación con la Fiscalía de Cuentas, conversación con la Dirección General de Ingresos, para ver si la Dirección General de Ingresos nos da el proceso a nosotros, al Tribunal de Cuentas, para nosotros hacer la ejecución de la sentencia. O sea, nosotros iniciar el proceso en la jurisdicción de cuentas y la misma jurisdicción de cuentas que termine el proceso. Porque yo fui abogado litigante. Antes de ser diputado la primera vez, yo fui abogado litigante por 15 años y sé perfectamente bien que no hay nada más tedioso para un abogado que terminar un proceso que inició otro abogado. Entonces me pongo en el prisma de la Dirección General de Ingresos. Hay procesos en el Tribunal de Cuentas que tienen 40 tomos. Entonces un abogado en la Dirección General de Ingresos tener que digerir 40 tomos, y es quizás esa conducta lo que permite que la Dirección General de Ingresos, que no justifica, pero que permite que la Dirección de Ingresos no tenga el ímpetu adecuado para producir la ejecución de la sentencia. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque lo importante es el mensaje. Reitero lo que dije hace un momento. El mensaje, más que quitarle los bienes al ciudadano panameño, en cuyo caso también lo que vamos a producir es un problema social. Te quitamos el apartamento, pues los niños ¿dónde van a vivir? Te reclamo la cuenta, te quitamos la cuenta de cómo vas a pagar la casa. Crea un problema social, pero tú te lo buscaste. Para nosotros es muy importante el mensaje, que la gente en la provincia de Los Santos sabe que si Tito Cigarruita, Alberto Cigarruita está robando y le secuestran su casa en Los Santos, se enteren que el Tribunal de Cuentas está tratando de rescatar lo que Alberto Cigarruita le robó al país, y los vecinos tendrán que decir a sus hijos: oye, no le robes al país, actúa con diligencia, no seas negligente. Mira lo que le pasó a Tito, te llevaron la casa. Mira lo que le pasó a Tito, le quitaron el automóvil. Entonces eso es lo que necesitamos, el mensaje. Y por eso te doy las gracias a usted, a César, que está en pantalla. Les doy las gracias porque nosotros necesitamos actuar con eficiencia, actuar con responsabilidad, actuar con moral, con firmeza, y mandar al mensaje al país, que sepan los panameños que los actos delincuenciales en contra del Estado panameño, para no decir los privados, tienen consecuencias. César Ruilova. Magistrado, por supuesto que hay que separar y dividir en estas circunstancias un acto eminentemente intencional, un acto doloso, y el asunto de la negligencia o la culpa. A mí me preocupa mucho en la burocracia del Estado el problema de la culpa, de la negligencia, porque hay varios factores que pueden jugar sobre ese tema. Un tema de educación, de pericia, de información, aunque no lo exime, pero lo pudiésemos evitar. Y un tema de la propia estabilidad del servidor público. Un día está aquí, ya por otras cuestiones políticas no está,
y no tenemos un servidor público de carrera informado. Y el problema de la ética. ¿Cómo hacer desde la educación para informarle a ese servidor de algunas cosas, código de ética? O sea, sí, porque el sistema de control formal del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía de Cuentas, de la Contraloría, todo está muy bien, pero ¿cómo evitamos el acto negligente? ¿Cómo pudiésemos evitar el acto negligente? Que creo que por ahí pudiésemos también trabajar, sancionar el acto doloso, sancionar el acto negligente, pero poder evitarlo con educación al funcionario. Sí, licenciado, con mucho gusto. Y muy interesante la pregunta, por supuesto. Déjeme decirle lo siguiente. Nosotros en el Tribunal de Cuentas, para castigar un acto de negligencia, primero tenemos que ser diligentes nosotros. Nosotros tenemos que ser diligentes. Aquí nosotros en el Tribunal de Cuentas, el funcionario público que debe entrar a las 8 de la mañana a trabajar y llega a las 10, nosotros le mandamos a descontar. No cobra esas 2 horas, porque viene la pregunta, ¿por qué vas a cobrar esas 2 horas si tú has sido negligente en el llegar temprano? Y si en la empresa privada no cobra de 8 a 10, ¿por qué en el Estado tienes que cobrar de 8 a 10 si no vienes a trabajar temprano? Nosotros en el Tribunal de Cuentas, si usted no viene a trabajar mañana y no trae una excusa real y verdadera, material, que diga que estuviste en el médico, etcétera, etcétera, usted no cobra ese día porque te lo mandamos a descontar. ¿Y por qué hacemos esta conducta? Porque yo no puedo sentenciar a un ministro, a un jefe de recursos humanos de una institución, sentenciarlo a tener que reiterarle al país $120,000 porque los funcionarios llegaban tarde, porque estaban embotellados, porque no iban a trabajar, si yo hago lo mismo en el Tribunal de Cuentas. Las vidas de moralidad no es de otra forma. Tú tienes que estar lleno de moral para poder sancionar a los demás. Viene la pregunta, ¿cómo ese funcionario salva su negligencia? Hombre, con pericia, con inteligencia. Si yo soy jefe de recursos humanos del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, y un funcionario está llegando tarde todos los días, yo debo inteligentemente mandarle una nota al señor ministro y decirle: señor ministro, Alberto Cigarruita llega todos los días a las 10. Señor ministro, Alberto Cigarruita no viene a trabajar los jueves. Entonces yo salvo mi responsabilidad. Ahí yo salvo con responsabilidad. Con mis propios actos yo salvo mi responsabilidad. Estamos estudiando, ya les digo, el caso de las tablas, Caja de Seguro Social, que alquiló un edificio para trasladar las instalaciones de las tablas hace 3 años atrás. 3 años el edificio cerrado, sin mudarse y pagando $13,990 todos los meses. Hay una perfecta negligencia, un acto de culpa. Bueno, nosotros estamos analizando el expediente a ver si el director de la provincia de Los Santos le informó al director nacional de la Caja de Seguro Social de la época lo que estaba aconteciendo, porque estaban peloteando. Faltan aire acondicionado, pero nadie compraba los aires acondicionados. Hay que poner la luz, pero nadie va a hacer la petición para poner la luz. Entonces, el acto negligente del ciudadano panameño, él lo salva dependiendo de cuál fue su actuación. Y yo le recomiendo al país que en el mejor de los casos no lo haga verbalmente, lo haga por escrito. Tenemos procesos aquí en la institución de gente que van a trabajar a las embajadas, diplomáticos, que se van para Suiza, se van para Roma, Italia, y van de paseo y no van a trabajar. Van a pasear, van a conocer a Europa y no van a trabajar. Entonces, le cae la bola jurídica, llamámosla así, al funcionario público encargado de cuidar la asistencia en la embajada. ¿Cómo la salva ese funcionario? Hombre, aquí hay un documento donde yo le informé al embajador lo que estaba aconteciendo. Y el embajador tiene que tener un documento donde él le haya dicho al ministro de Relaciones Exteriores: señor ministro, está aconteciendo esta circunstancia con la funcionaria tal. Entonces esa documentación nosotros la valoramos y decimos: este tipo no actuó negligentemente. Este señor
puso en conocimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores lo que estaba aconteciendo en tal cual la embajada, pero como el ciudadano que está en Europa es amigo del ministro, porque el ministro, o de un amigo del ministro, porque el ministro es el que hace los nombramientos, entonces el ministro le permite que ande paseando. Entonces usted salva su responsabilidad con sus actos y preferentemente por escrito para que le quede constancia que usted sí fue eficiente, que la persona es negligente y que le cobremos a ella y al ministro, porque el ministro, a pesar de que se le puso en conocimiento el acto negligente, no actuó en defensa de los intereses del país. Bien, vamos a una pausa, magistrado, y regresamos porque quiero tocar otros temas con usted también en la mañana de hoy, aquí en su programa Sin Rodeos. Pausa en Omega Estéreo y regresamos. Bien, yo sigo acá con ustedes, con los amigos en redes sociales en este preciso momento. Estamos escuchando al magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Tito Cigarruista, en este momento explicar un poco cómo funciona el tribunal y cuántos procesos tiene actualmente en desarrollo. Ha hablado de los millones de dólares que se están investigando, todos los procesos que existen, cuál es realmente la misión del Tribunal de Cuentas en un país como el nuestro, de la Fiscalía también, cuál es la misión de esta Fiscalía. También ha planteado el papel que debe jugar para apoyar y respaldar lo que está haciendo o lo que hace el Tribunal de Cuentas en la Dirección General de Ingresos, que muy poco ha hecho en los últimos años en apoyo y en respaldo a la gestión que realiza el Tribunal de Cuentas, y que tiene la fe, la esperanza de que ojalá el nuevo director de la Dirección General de Ingresos haga ese trabajo, cumpla con esa misión. Estamos hablando de millones de dólares que pueden ser utilizados precisamente para apoyar al pueblo panameño en tantas cosas que se necesitan hoy día. Hoy día se necesita tanto recurso ante la crisis de la que estamos siendo víctimas, producto de la pandemia, y ante la ausencia de ingresos al erario público debido a toda esta crisis, que cualquier dinero que se pueda recuperar, señoras y señores, bienvenido sea. Y lo decía, yo no soy muy fanático del presidente de El Salvador, pero sí soy fanático de una frase que él dijo: el dinero alcanza cuando no se lo roban. Y yo creo que en esa dirección es que va la misión del Tribunal de Cuentas, de dejar claro ese mensaje, de dejar clarito el hecho de que si la gente que ocupa un cargo público no se roba el dólar, no se roba el millón o los millones en esa dirección, entonces tendríamos un mejor Panamá, con mejor salud, con mejor educación, con mejores carreteras, mejores oportunidades. Pero no, señoras y señores, aquí tenemos que tener una institución para que, miren, haga este trabajo de estar persiguiendo a quienes van o son distinguidos ocupando un cargo público y se roban los dineros del pueblo panameño. Eso es vergonzoso. Bien, vamos a seguir, ya nos están dando la señal. Seguimos acá. Hay temas interesantes y que van en la dirección de la lucha contra la corrupción, y uno de ellos es lo que se está discutiendo ahora mismo, don Alberto Cigarruista, el tema de regalarnos una nueva constitución. Ese es un tema institucional, un tema de país. ¿Qué piensa Alberto Cigarruista de las opciones que tenemos, constitucionalmente hablando, para modificar la constitución o hacer una nueva constitución? Buena pregunta, Álvaro. Voy a tratar de ser lo menos político posible. Lo menos político posible, porque no me lo permite la ley opinar al respecto de temas políticos, pero este es un tema nacional, no es un tema político, es un tema nacional. Hay que hacer una nueva constitución, Álvaro. Hay que hacer una nueva constitución. Hay que hacer una nueva constitución
y yo comparto el criterio de la constituyente. Mi experiencia de haber estado 15 años en la Asamblea Legislativa me lleva a pensar que del Parlamento Nacional no sale una real y verdadera constitución para el país. No sale. Porque en el Parlamento Nacional hay gente que llega al Parlamento Nacional con muy buenas intenciones, pensando en el país, que nos conformamos o se conforman con el salario, y hay otros que utilizan la política para hacer negocios y para hacer dinero y para enriquecerse. Yo conozco de políticos que terminaron el gobierno y no han vuelto a trabajar más nunca. Y andan de hotel en hotel, almorzando, felices, porque se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Así que de allí no sale nada bueno para el país, porque ese grupo, hay un grupo bueno, hay un grupo malo, pero que llega a la política, compra votos, regala bolsa de comida, bienes muebles, etcétera, etcétera, y llega a la asamblea a recuperar los millones que se gastó en la campaña política y a ver cómo lo duplica, triplica o cuatriplica, y de allí no sale una buena constitución para el país. Pero se necesita y urge una constitución para la República de Panamá. Yo comparto ese criterio y estoy convencido de que no sale un buen documento del Parlamento Nacional. Hay que crear una asamblea constituyente paralela para evitar un trauma al país, una constituyente paralela, pero que haga una nueva constitución. Esa constitución de 1972, que aún permite aristas de los tiempos de los militares, esa constitución en los tiempos de hoy, 30 y tantos años después, no le hace que el Estado cumpla con la función social que realmente le corresponde. Para mí, ese tema hay que resolverlo. Ojalá el próximo gobierno venga con esa buena intención al país. Hay que reformar, y aquí voy con César, porque César es penalista por excelencia. Hay que reformar igualmente las leyes penales, licenciado Ruilova, Álvaro, hay que reformar las leyes penales. Mira cómo se está dando aquí el asesinato por encargo. Oiga, ya tenemos que hablar de penas reales y verdaderas. Aquí a una persona se asesina a otro, lo juzgan, lo condenan con 12 años, se porta bien, se pone a estudiar, cumple las 2 terceras partes, quedan 8 y el muerto no resucita más nunca, y la esposa quedó varada en el aire, y los hijos no pudieron ir a la universidad porque no tuvieron quien les financiara los estudios universitarios, con un daño social eterno y permanente para esa familia. Oigan, hay que endurecer las penas. ¿Cómo que yo le robo al Estado panameño y a mí lo que me coloca, si es que me condena, porque casi nunca condenan a lo que le roban al Estado panameño, es una migaja de pena? 8 años, una rebaja de pena, un cambio de medida por arresto domiciliario, etcétera, etcétera. Un país de juguete, un país de papel. Entonces nosotros necesitamos fortalecer las penas, mandarle un mensaje al país que el que delinque, bien sea un delito grave, peculado, violación, homicidio, va a ser objeto de 40, 50, 75 años. ¿Hasta cuándo vamos a tener un país que pareciera un país de papel? Pero yo siento que la clase política en ese sentido le falla a la República. La clase política, siento yo, que piensa que entre menos me meto con la gente, más posibilidad hay de que yo me pueda reelegir. Si yo me meto mucho con la gente, entonces no se van a reelegir los nuestros. Cuando el asunto es al revés, cuando todo lo vende un buen mensaje, cuando usted manda un buen mensaje de que usted quiere hacer patria, que usted quiere ese país, hubiese posibilidad de reelegirse. Mira que no se ha reelecto nadie en Panamá desde 1990, porque todos vienen con la misma meta: no me meto con la gente, no toco un código penal, no hago tal cosa, no endurezco las penas. No cambia el sistema hay que cambiarlo. El sistema judicial de que la Asamblea juzga a la Corte juzga a la Asamblea, el sistema hay que cambiarlo. Hay que analizar
si la condena a un diputado debe seguir siendo calificada o no debe seguir siendo calificada. Tenemos que sentarnos a pensar quién va a juzgar al diputado, quién va a investigar al diputado, quién va a juzgar a los magistrados de la Corte, quién va a investigar a los magistrados de la Corte, quién lo va a investigar. ¿Será el Ministerio Público o no será el Ministerio Público? ¿Crearemos una institución especial? Bueno, hay que sentarse a resolver estos problemas. Pero gobiernos vienen y no tocan estos temas. Y esos son los temas que van a hacer país. Esos van a ser los temas que van a hacer país. Si yo me robo los dineros del Estado panameño y yo sé que lo que me viene son 25 años, la gente de la villa, los otros que se dieron cuenta que Alberto Cigarruita lo condenaron a 25 años de cárcel, van a tener que pensar en si van a hacer lo mismo que hizo Tito o no van a hacer lo mismo que hizo Tito Cigarruita. El mensaje es lo que necesitamos al país, el mensaje de que la corrupción no paga, que la corrupción tiene consecuencias. Entonces, reformas constitucionales, no, constitución nueva para el país, hecha por notables y con el mecanismo constitucional, porque tampoco se trata de golpear la constitución, ni la actual, ni tampoco se trata de tumbar a Nito Cortizo, ni tampoco se debe tratar de cerrar el Parlamento Nacional, porque los que están allí, buenos o malos, fueron electos por el pueblo panameño. Pero sí una constitución nueva, sin trauma político de ninguna clase, porque un trauma político también afecta y también produce un trauma económico. Esa es mi visión al respecto, Álvaro. César. Conversar con el magistrado Cigarruita nos permite, de verdad que nos faltaría mucho tiempo, porque aparte de su bagaje jurídico, es un actor institucional y político de la República de los últimos 30 años de la vida política del país. Y recuerdo, yo muy joven, las primeras dinámicas del magistrado candidato a legislador en nuestro circuito 7-2. Yo todavía no llegaba a la mayoría de edad. Pero cuando llega el magistrado Cigarruita a la asamblea en 1990, magistrado, en ese primer periodo del presidente Endara se genera la posibilidad de una refundación del Estado, de poder cambiar la Constitución, y sería un tema para otro programa, pero allí hubo una oportunidad. Quizá usted maneja a profundidad y al detalle por qué no se dio en ese espacio. Eso es un elemento. Lo otro es que quizás hemos ido, sí, reformando por lo menos en la justicia penal con penas más altas. Eso hemos hecho en los últimos años, pero los actores, los que implementan el sistema, Ministerio Público y órgano judicial, no han estado a la altura de las circunstancias. Hay una figura de los acuerdos de pena, que es el que está resolviendo esto. O sea, bueno, vamos a sentarnos a ver cómo transamos, en el buen sentido de la palabra, una condena que funcione para el sistema, para la estadística del sistema, pero no corresponde a la realidad del hecho criminal, a la respuesta del sistema de control penal, y eso tenemos que revisarlo. El otro tema también tiene que ver con los procesos especiales. Aquí, Álvaro, y hemos tenido invitados que hemos podido conversar sobre los procesos especiales a los diputados. De hecho, quería también preguntarle, lo conozco la respuesta, pero para el público, si el Tribunal de Cuentas tiene o no competencia para investigar patrimonialmente a un diputado de la República. Es importante qué ocurre y quién lo investiga y cómo se procesa en ese sentido. Bueno, las tareas son muchas, magistrado, las expectativas son muchas. Siempre, yo soy de la tesis, y aquí la he defendido, que el poder constituido ha monopolizado, ha controlado, ha regulado y ha limitado al poder constituyente históricamente. Ese poder constituido no permite, no quiere, bajo ningún concepto, que el poder constituido originario o paralelo se haga de una competencia para debatir la constitución o una nueva constitución del país. No lo ha hecho, y si bien desde el 2004 tenemos una fórmula de una constituyente paralela, no ha sido, es un adefesio constitucional, porque las limitaciones que allí se le establecieron así casi imposible la activación de ese mecanismo. Y yo estoy por pensar
que en ese debate, ahora que se han incorporado dos partidos de oposición, se puede presionar desde la misma Asamblea Nacional con esos dos partidos y los independientes al partido en mayoría para que ahí se genere un debate y pueda o no surgir la iniciativa del 314 que sea los 2/3 de la Asamblea. Por lo menos el debate. Quizás no lo vamos a lograr, pero eso es lo que tenemos que activar, el debate. No sé si entré mucho en política, magistrado, pero usted ha sido un actor desde la historia de los acontecimientos del país. Sí, sí, gracias, César. La Constitución establece la propia forma de ella misma establece la propia forma de cómo ser modificada y crea la constituyente paralela como método de reforma constitucional. Pero, si fuese un presidente, el de ahora, el que venga después, el otro, etcétera, con intenciones de querer modernizar el Estado panameño, de querer ajustar la normativa jurídica constitucional, se puede hacer un referéndum. Y si en el referéndum se le pregunta al panameño si quiere o no una nueva constitución, una constituyente originaria, si el panameño dijera que sí, el referéndum resultara satisfactorio que sí, aunque la Constitución establezca la constituyente paralela y no la originaria, la voluntad del pueblo está por encima de la norma fundamental. ¿La ves, César? Sí, la voluntad del pueblo está por encima de la norma fundamental. Si en un referendo sale a reflejar que sí, que el panameño quiere una asamblea constituyente, una asamblea constituyente originaria para modernizar el Estado, ajustar la conducta social de los panameños. Por allí la veo yo en primer lugar, ¿no? En el caso de los diputados, la pregunta que me haces en el caso de los diputados, cuando yo llegué al Tribunal de Cuentas, me pude percatar que cuando llegaba aquí al Tribunal de Cuentas un proceso que de alguna forma involucrara a un diputado, el Tribunal de Cuentas recurría al tema del fuero electoral y decía que no podía investigar al diputado porque el diputado tenía fuero electoral. Ya había casos aquí, procesos aquí. Reuní a los magistrados de la época y le dije, mira, este proceso ha sido un proceso equivocado. El fiscal, los diputados tienen fuero electoral, pero no tienen fuero patrimonial, que es otra cosa. El fuero electoral es para efectos de elecciones. Y aquí nosotros no estamos investigando procesos penales y procesos policiales. Entonces dijimos, a partir de ese momento, hablé también con los magistrados del Tribunal Electoral y les comenté el tema, les dije, los diputados tienen fuero electoral, más no fuero patrimonial y no tienen por qué tenerlo, porque cuando se hizo esa reforma que le dio los fueros al diputado, todavía la jurisdicción de Cuentas no existía. No existía. Por lo tanto, como la norma no tiene efecto retroactivo, no la alberga, no la cubre. Entonces me hablé con los magistrados del Tribunal de Cuentas y me dijeron, mira, Tito, tú tienes toda la razón. Tú tienes toda la razón, nos hemos caído nosotros en esto. Y en el próximo caso contra un diputado, los magistrados del Tribunal Electoral se pronunciaron y dijeron no, los diputados no tienen fuero patrimonial. Entonces, el diputado concurrió a la Corte Suprema de Justicia y a mi juicio la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo regular, llamémosle así, regular. Bueno porque dijo sí, los diputados no tienen fuero patrimonial, el fuero electoral no cubre la jurisdicción patrimonial, pero dijeron, pero en caso de secuestro tenemos que pedir la autorización a la Corte Suprema de Justicia. O sea, los podemos investigar a los diputados, nosotros los podemos investigar a los diputados como estamos investigando algunos casos de diputados tenemos aquí en el Tribunal de Cuentas, pero para efecto de secuestrarlos nos dieron el mismo tratamiento que le dan a los jueces de circuito civil, que para poder secuestrar a un diputado tienen que pedir autorización al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que ahí se equivocó la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia allí buscó fue mantener poder,
mantener el poder por aquella norma de que tú me juzgas, yo te juzgo. Y mientras más poder tiene la Corte en esta materia, mejor, porque es que hay, en esa de que la Corte juzga a los diputados juzgan a la Corte, los diputados salen ganando, porque la Corte actúa en poder actuar en pleno derecho. El diputado actúa políticamente, en derecho y políticamente actúa el diputado. El diputado no pierde la razón política nunca en su miramiento de juzgar. Entonces, allí yo creo que la Corte se rogó poder diciéndonos a nosotros, sí, pueden investigar, pero para secuestrarlo necesitan autorización nuestra. Entonces la Corte se roga allí poder. Magistrado, si ese caso específico ya está cerrado, clausurado, ¿tendríamos acceso a esa sentencia de la Corte? Sí, con gusto. Con gusto. Cuando lo estime pertinente, con mucho gusto. Los procesos de nosotros son públicos. Magnífico. Y nada más una reserva. Usted mencionó que en su andar conoce a políticos que se han hecho millonarios de la noche a la mañana. Bueno, yo conozco a algunos que se hicieron millonarios solo en la noche. Le bastó la noche nada más. Ustedes tienen proceso. Solo una noche. Mira, Álvaro, hay un tema que tenemos que resolver. Nosotros aquí en el Tribunal de Cuentas, si mal no recuerdo, tenemos 88 casos contra juntas comunales. Son un desastre. Tenemos casos de juntas comunales, 7 millones de dólares, 8 millones de dólares, 12 millones de dólares. Procesos abiertos por 8, 10, 12 millones de dólares, 5 millones de dólares. Los representantes de corregimientos nuestros han estado repartiendo los dineros del país como el que reparte mangos. Y muchos en componenda con diputados. Está clarito, está claro. Porque utilizan esa plataforma para mover la plata de los panameños. Así es. Entonces hay que regular también las juntas comunales. Entonces, en ese manejar los dineros del país, decía, los reparten como reparte mango. Llega Álvaro y pide $300 para los lentes. El representante de corregimiento le gira el cheque a Álvaro de los $300 para los lentes, pero Álvaro nunca le trae al representante de corregimiento una constancia de que en efecto compró los lentes. O se lo llevó para el jardín de mi familia allá a Los Santos, que se llama Vieja en Noviembre, a tomarse corredano con leche. Entonces no tienen documentación de nada. Álvaro un cheque para comprar 25 sacos de cemento. Y cuidado, pero que no ni llega Álvaro. Pero no hay constancia de que en efecto se recibieron los 25 sacos de cemento. O que sí entregaron los sacos de cemento, pero el ciudadano los tomó, lo que hizo fue venderlos y tomó la plata para otras cosas. Entonces hay que hacer una ley y decirle al representante de corregimiento, de la partida que te da el país, usted puede manejar un porcentaje X para salud en el corregimiento, un porcentaje X para deporte en el corregimiento, un porcentaje X para educación, un porcentaje X para ayuda social, porque esos dineros son del país, esos dineros son de nosotros los panameños, y tú no puedes permitir que una estructura política reparta el dinero como le da la gana, como aspira, lo reparte como le da la gana, lo gasta en lo que le da la gana. Entonces, cuando la Contraloría, por alguna forma u otra, le cae a la Junta Comunal y hace la investigación, no hay documento que justifique el gasto público de ninguna naturaleza. Entonces, tenemos casos aquí que yo no sé cómo los vamos a poder desarrollar. 400 personas llamadas a juicio, 300 personas, 280 personas, porque no tienen documentación de ninguna clase. Gente que recibe cheque de la Junta Comunal porque se dice que trabajan para la Junta Comunal y no hay horario de trabajo, no hay constancia que firmaban cuando entraban a trabajar, no hay contrato de trabajo que demuestre que realmente había un documento que te obligaba a tener que ir a trabajar. Nada, se maneja como quiera el representante de corregimiento. Y estas cosas el país no lo sabe. Por eso lo grandioso y mi agradecimiento hacia usted por darme esta oportunidad para decírselo al país que hay que hacer una nueva república
y controlar los dineros del país. Usted no puede manejar los dineros de la patria, los dineros de la nación como usted le dé la gana, antojadizamente, y gastarlo como te da la gana. Entonces hay que poner reglas y hay que poner normas, ¿no? En la recta final del programa, don Alberto, hay otro tema que de una u otra manera, en el que de una u otra manera usted tuvo participación cuando arrancó, si mal no recuerdo, y es el bendito sistema penal acusatorio. Hoy, ya se están fijando audiencias hoy para el 2023 de casos que comenzaron en el 2018, 2019. Ya hay incluso en el tema ese de lo complejo y el tranque, una similitud a el sistema inquisitivo del que queríamos salir. Nos hablaron de un sistema penal acusatorio rápido, flexible, dinámico, que iba a desalojar también muchas en las cárceles del país por tantas razones, y hoy el sistema penal acusatorio está metido en el tranque de los tranques. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Qué ha faltado? Breve, conciso y preciso. Bueno, Álvaro, las normas jurídicas son variantes, varían. Así como la conducta social va cambiando, las normas jurídicas se van quedando atrás. Nosotros teníamos un sistema dispositivo que era eminentemente injusto, A Alberto Cigarruita lo acusaban de que había asesinado a una persona o que se habían malversado dinero del Estado. Alberto Cigarruita le hacían la audiencia dentro de 5 o 6 años y dentro de 5 o 6 años le decían inocente. Pero ya había sido Alberto Cigarruita condenado porque ha estado en presidio durante 6 años. Mi esposa se volvió a casar, mis nietos se crecieron, la casa la pagaba Alberto Cigarruita, el banco la remató, el automóvil de Alberto Cigarruita hubo que venderlo para poder llevar satisfacción a los niños, para que pudiesen ir a la escuela. Los muchachos se volvieron delincuentes porque faltó la figura paterna, y contra eso fue que nació el sistema acusatorio. Hay que revisar las normas, Los mejores para presentar proyectos de ley son los que hacen el trabajo. Le toca a los jueces reunirse con la Corte Suprema de Justicia y evaluar a nivel nacional si el sistema penal acusatorio funciona o no funciona y qué normas jurídicas hay que ajustar. Nosotros estamos haciendo aquí ahora mismo un proyecto de ley. Estamos reuniéndonos con el director de la DGI, con funcionarios de la Contraloría, con funcionarios de la Fiscalía de Cuentas, funcionarios nuestros, presididos por mi persona, para hacer un proyecto de ley para reformar la ley 67. Porque, como usted decía, nosotros nos metemos presos. Nosotros no somos tribunal penal. Pero nosotros necesitamos normas coercitivas, que yo llame a Álvaro que venga a declarar en estos momentos. Si Álvaro quiere venir, viene, y si no quiere venir, no viene. Pero necesito una norma para que si Álvaro no quiere venir a declarar, poderlo conducir con la policía para que venga a declarar, y acá en la declaración puede acogerse o no a la norma constitucional que le permite guardar silencio. Si quiere, pues no declaro, pues, pero tiene que responder a la autoridad. Asimismo tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia con su organismo. Yo vi en mi experiencia profesional como abogado litigante, como diputado y como magistrado de la Corte, vi que de afuera se presenta proyecto de ley para reformar la justicia. No, la justicia, los mejores para reformar la justicia son los propios juzgadores, pero tienen que ponerse en la pila, porque ellos son los que la amasan día a día. Y la mejor reforma que se puede presentar en esa materia es precisamente de los que están amasando el arte de administrar la justicia diariamente. Tienen que hacerlo. Cuando yo estuve en la Corte, esa ley de agraria, el Código Agrario, yo lo presidí con un grupo de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Yo presidí el proyecto de ley que después se convirtió en ley de la República sobre la carrera judicial. Entonces, los magistrados de la Corte tienen que ser servidores del país, servidores de la República,
y ocupar los puestos, sí, pero con envergadura de nación, de país. Y si el sistema penal acusatorio necesita ajustes, bueno, entonces hay que hacer los ajustes del caso. Bien, César, para concluir. Sí, dos cositas. Hemos conversado, coincidimos plenamente en que hay que ajustar el sistema acusatorio en la forma. Creo que en el fondo, la filosofía del sistema llegó para resolver los desequilibrios que teníamos de un sistema inquisitivo que le daba a una de las partes un poder que no correspondía. Eso se ha equilibrado. Considero que hay excesos de audiencias orales, que es lo que está atosigando el sistema de audiencia, pero eso se puede ajustar con reformas parlamentarias. Magistrado, en esta iniciativa para la reforma de la Ley 67, ustedes han ponderado invitar al Colegio Nacional de Abogados para que se escuche algún tipo de aporte de parte del foro de los abogados y pueda robustecerse ese proyecto o esa iniciativa que se tiene ahí. Considero que creo que pudiese desde el colegio generarse un aporte desde la clase forense también, porque se litiga en esa jurisdicción. 30 segundos, magistrado, que se nos acabó el tiempo. Sí, mira, César, esto en verdad que vale muy buena tu observación. No se me había ocurrido invitar a los abogados que nos representan en el Colegio de Abogados. He estado invitando y haciendo partícipe a las partes que tienen que ver con la jurisdicción misma, pero no tengo ningún inconveniente y creo que me hacen una muy buena observación al respecto. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Quiero agradecer en esta oportunidad al magistrado Alberto Cigarruista por habernos dado esta hora para conversar con el país acerca de temas importantísimos, conocer la visión de un hombre que ha estado en mucha actividad, tanto en política como en el órgano judicial, ahora en el Tribunal de Cuentas, un ciudadano de la nación. Así que le agradezco su gentileza y esto va a quedar grabado para cualquier persona que quiera ver la entrevista, con mucho gusto, en el canal de YouTube, en Instagram o en Facebook. Que tengan todos un excelente día. Bendiciones. Hasta pronto. Saludos, magistrado. Saludos. Gracias, Álvaro. Y gracias, César.